Hoy nos sumergimos en un material que es fascinante. Es un libro, unas memorias, que se titulan No me corten las alas, del profesor Amaranto Suástegui Núñez. Sí. Y ya la portada te atrapa. Es una foto en blanco y negro del autor y sobre él unas águilas que vuelan sobre unas montañas. Es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Pues nuestra misión hoy va a ser desgranar un poco la vida, los valores y las experiencias de este maestro runal mexicano siguiendo el viaje que él mismo nos propone. Que es un viaje por su vida, ¿no? El origen, el niño, el campesino, hasta llegar al profesor. Exacto. Y es que el título No me corten las alas, yo creo que es la clave de todo. ¿Sí? No es solo una frase poética y ya está. Es el motor de toda la historia. Es una súplica, sí, pero es también un grito de guerra, una rebeldía que define cada paso que da. Sin duda. Pues vamos a ello. El libro empieza con una introducción muy personal. Ajá. Explica por qué escribe. Y no es por ego, dice, es por gratitud. Siente la necesidad de no olvidar sus raíces, su infancia, que describe como un camino lleno de pruebas difíciles. Y de toda clase de impedimentos, creo que dice. Esa es la frase. Lo deja claro desde el minuto 1. Esto es un mensaje para la gente joven, para que busquen un camino mejor con mejores oportunidades. Claro. Y el prólogo, que no es suyo, lo escribe Adabela Suastaguirrea y lo recalca. ¿Qué dice? Pues que no es un simple ejercicio de nostalgia. Lo define como un, cito, homenaje a las raíces, a la memoria y a los valores. O sea que se presenta como una fuente de inspiración, una invitación a pensar en el legado que recibimos y el que dejamos. Ya. Y hay un orgullo por su tierra, la tierra caliente, que se palpa en cada palabra. Y hablando de raíces, aquí es donde la historia, para mí, da un giro que no me esperaba nada. A ver. Dedica un capítulo entero a buscar el origen de su apellido, Suástegui. Sí, es alucinante. Pero no se va a sus abuelos, no. Se va a la España medieval, al siglo XI o XIV. Menciona hasta la batalla de las Navas de Tolosa, es increíble. Y no es solo un dato curioso. Describe con todo detalle el escudo heráldico de la familia. Una rueda de oro sobre fondo rojo con... ¿Con unos cuadros azules y plata? Eso es. Pero lo fascinante, de verdad, es cómo él conecta ese escudo, ese símbolo, con una lista de valores muy concretos. ¿Cómo cuáles? Pues mira, habla de la fuerza, el poder, el amor ferviente a Dios y al prójimo, el coraje, la audacia, la fortaleza y la magnanimidad. Vaya. O sea, que antes de contarnos que nació en un ranchito humilde, nos está diciendo, ojo, que mi linaje, mi herencia moral viene de aquí. Justo. Es una forma de enmarcar su propia lucha, ¿no? Como si su esfuerzo no fuera algo aislado, sino la continuación de una tradición de siglos. Claro. Al construir este pedigrí histórico y moral, su historia personal de repente adquiere otra dimensión. No es la historia de un hombre cualquiera, es la de un Suástegui, que tiene que estar a la altura de ese legado. Y cierra el círculo presentando su árbol genealógico, ¿verdad? Sí, conecta esa España medieval con sus propios nietos. Teje un hilo directo desde el pasado hasta el futuro. Es una pasada. Es que es increíble cómo construye este linaje casi noble y choca de frente con la realidad de su nacimiento, que no pudo ser más humilde. Nada que ver. Nos lleva a 1957, a un pequeño rancho en Michoacán. Y aquí hay una anécdota sobre su nombre, que lo cuenta todo. Cuéntala, que es buenísima. Pues su padre quería ponerle Argelio. Le parecía un nombre original. Argelio. Curioso. Sí, pero van a bautizarlo y el cura, que era un hombre ya muy mayor, se niega en rotundo. Le dice que no. Que no, que Argelio no es un nombre cristiano. Y el padre, imagínate, indignado, le suelta, pues póngale usted el que le dé la gana. Madre mía. Y el cura, ni corto ni perezoso, abre un libro y lo bautiza como Amaranto. Es que este detalle que parece pequeño, en el fondo te lo está contando todo sobre el contexto, ¿no? Totalmente. El peso aplastante de la tradición, de la autoridad de la Iglesia en la vida rural de la época, pero es que él mismo reflexiona sobre ello. Sobre el nombre, dices. Sí. Dice que un nombre no es cualquier cosa, que es como una etiqueta cósmica que te acompaña y de alguna manera moldea tu destino. Claro. Es como si desde el principio su identidad estuviera en manos de otros, ¿no? De una autoridad que decide por él. Absolutamente. Es la primera vez, de forma simbólica, que alguien intenta cortarle las alas, decidir por él. Y su vida será una rebelión constante contra eso.
Una rebelión que empieza en un entorno que él describe, de una forma muy dual, no lo idealiza para nada. Para nada. Por un lado te habla de la infancia, de los juguetes que se fabricaban ellos mismos, los trompos, los yoyos. Una conexión muy pura con la naturaleza. Sí, pero luego te describe una vida de peregrinaje, de mudanzas constantes con la familia, buscando algo mejor. A Ciudad de México, a Cuernavaca, para al final volver a Michoacán. Y es en esa descripción del campo donde no se corta un pelo. No, es muy crudo. Habla de pobreza aunado a la mucha ignorancia que prevalece y también mucha superstición. Menciona el hambre, la enfermedad. Y una atmósfera general que él define como sin esperanza y sin ilusión. Y es justo esa visión tan equilibrada, esa conciencia de la dureza, lo que enciende la chispa. El estudio no es un capricho, Es la única salida. es la única vía de escape que él puede ver. Y en medio de esa dureza, el libro se convierte en un catálogo increíble de las costumbres y tradiciones de la Tierra Caliente. Es fascinante. Describe fiestas como la Pastorela del 12 de diciembre, que es como una obra de teatro popular con el diablo, el ángel, un viejo con máscara. Y no son solo fiestas. Lo que podría parecer una lista de celebraciones, en realidad es un mapa de supervivencia. ¿A qué te refieres? En un entorno tan hostil, estos rituales no eran solo ocio, eran el pegamento social que mantenía unida a la comunidad, que le daba una identidad. El jaripeo, las bodas de 3 días, todo eso era el tejido que sostenía la vida. Un tejido que a veces se rompía de forma brutal, porque las vivencias personales que cuenta son de una crudeza que te deja helado. Puf, sí. Hay un capítulo que se llama La caída mortal. Se cayó de un árbol de mango y narra una experiencia cercana a la muerte. Esa sensación de hundirse en un túnel oscuro. Me pone la piel de gallina. Y hay otra que es aún más impactante, creo yo. Sí, las armas son peligrosas. Cuenta cómo, jugando con la pistola de su padre, le dispara a su hermano. Por accidente. Por accidente, sí. Por suerte sin consecuencias graves, pero imagínate el momento. La escena es terrible. Es terrible. Pero lo que me parece fundamental es cómo él procesa estos traumas. No se quedan en meras anécdotas de una infancia dura. Las convierte en lecciones. Las convierte en parábolas, en lecciones de vida. Son lecciones forjadas a fuego. Fíjate en la reacción del padre tras el accidente. Exacto. No es solo un castigo. Lo que hace el padre es enseñarle a usar el arma correctamente, pero con una advertencia que se le graba a fuego. La precaución es la semilla de la prudencia. No es no toques las armas, es aprende a respetarlas. Justo. Y después de la caída del árbol, no se queda en el susto, sino que le lleva a reflexionar sobre el alma, el cuerpo, la vida. Entiendo. Convierte el golpe en aprendizaje. De hecho, él mismo lo resume en una frase que es tremenda. Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca estériles. Siempre saca algo de ellos. Exacto. Cada uno de esos golpes está forjando el carácter que va a necesitar para el mayor obstáculo de todos, que está a punto de llegar. Y aquí llegamos al corazón del libro, al momento que le da título. Sí, Termina la primaria y solo tiene una cosa en la cabeza: seguir estudiando. Se lo ruega a su padre, le suplica que lo inscriba en la secundaria. Y la respuesta de su padre es demoledora. es un muro. Un muro construido con la lógica de la supervivencia. Tal cual. El padre le dice, con que sepas leer, escribir y hacer cuentas, con eso basta. Para trabajar en el campo, no se ocupa más. Uf, Y el autor lo escribe con una claridad que duele. Así me cortaba las alas para seguir superándome. Es el momento exacto. es que en esa frase choca todo un universo. Chocan dos mundos. Por un lado, la visión del padre, pragmática, forjada en la pobreza, donde la educación es solo una herramienta para sobrevivir, no hay más. Y por otro, la aspiración del hijo. La del hijo, que ve en el conocimiento no solo una herramienta, sino un horizonte, una forma de ser y de vivir diferente. Es la lucha contra un destino que parece escrito en piedra. Si naces en el campo, trabajas en el campo. Punto. Y él se revela contra ese punto final. Totalmente. Y esa frase de su padre, en lugar de ser el final, se convierte en el pistoletazo de salida de una auténtica odisea. Que va, no se rinde. A partir de ahí su lucha es increíble. Se va a venir con su hermana a la ciudad de Tacámbaro, solo para poder estudiar. Y no es fácil. Para nada. Acaba en un sitio que llaman la guardería, que por el nombre suena bien,
pero era una especie de orfanato con unas condiciones muy precarias. Y tenía que pagar, ¿no? Tenía que pagarle a su propia hermana 10 pesos al mes para poder ir a la escuela. Él lo llama un sacrificio con miles de penalidades. Fíjate en la ironía. Huye de un entorno que le niega la educación y acaba en otro donde tiene que pagar un precio altísimo, no solo económico sino emocional, para conseguirla. Y la cosa no mejora. Después entra en un internado, La Forestal, que era de estilo militar. Y con unas novatadas durísimas de una crueldad tremenda, según describe. Suena una carrera de obstáculos constante. Lo es. Pero lo que es fascinante de su relato es que, en medio de toda esa dureza, en cada etapa siempre aparece alguien. No estás solo. No es una historia del héroe individualista que lo consigue todo solo, no. En cada momento difícil encuentra una figura clave. Un maestro que ve algo en él, un sacerdote que le echa una mano, un compañero que le defiende. O sea que su determinación también es saber encontrar y apoyarse en esa gente. Exacto. Es una determinación inteligente, que sabe tejer una red de apoyo mínima para poder seguir adelante. Y es en esa etapa, en la secundaria, donde en medio de todo ese caos descubre algo que le va a cambiar la vida. Las artes. Las artes. Se apunta a clases de baile, de poesía, de teatro. Y ahí encuentra su verdadera voz. Y es esa voz la que le lleva finalmente a cumplir su sueño. Se convierte en maestro. Y la forma en que describe la enseñanza la llama una tarea noble, positiva, gratificante. Se nota que para él no es un trabajo, es una misión. Es la culminación de su lucha. Y su carrera es un reflejo perfecto de esa lucha. Lo destinan a sitios remotísimos. Empieza en una comunidad pesquera donde no había ni luz eléctrica y donde la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Luego a un pueblo minero. Recorre toda la región. Y en todos esos sitios, su impacto va mucho más allá de dar clase de matemáticas. Se convierte en un motor para la comunidad. Es que al final, su forma de ser profesor es un espejo de su propia vida, ¿no? Es pura lógica. Como él tuvo que luchar con uñas y dientes por cada oportunidad, se dedica en cuerpo y alma a crear oportunidades para los demás. Y no se limita al currículo oficial. ¿Qué va? Funda la banda de guerra del pueblo, crea grupos de danza folclórica, organiza festivales. Y por las tardes enseña a leer y a escribir a los adultos. Se convierte en el centro de la vida cultural y social del pueblo. Es la materialización de todo por lo que había luchado. Ya no le cortan las alas a él, sino que él se dedica a dar alas a los demás. Esa es la imagen perfecta. Y lo más increíble es que nunca se detiene. Podría haberse conformado con su plaza de maestro, pero no. Sigue estudiando toda su vida. Es verdad. Se forma como profesor de danza, que era su pasión. Estudia música en el Conservatorio de las Rosas de Morelia, que es muy prestigioso. Y ya de adulto termina la licenciatura en artes, siempre con esa mentalidad que él resume en prepararme mejor cada día. Hay un poema que cita que parece el lema de su vida. Dilo, porque es el broche de oro. Dice, tú puedes hacer de tu destino un horizonte de belleza. Es que esa frase lo resume todo. El libro entero es un manifiesto sobre esa idea, la capacidad del ser humano para transformar su propio destino. Ya. No se trata solo de escapar de la pobreza, se trata de construir una vida con propósito, con significado, y como dice el poema, con belleza. Incluso partiendo de las condiciones más adversas que te puedas imaginar. Entonces, si tuviéramos que destilarlo todo, hemos recorrido la vida de un hombre que nace en el México rural más humilde, que se enfrenta a su propia familia, que le dice «hasta que has llegado». Y no solo rompe esa barrera para sí mismo, sino que dedica el resto de su vida a romperla para cientos de personas más. Exacto. Por eso, No me corten las alas es mucho más que una autobiografía. Es un testimonio potentísimo sobre el poder transformador de la educación. Y no solo la educación formal, sino también la educación en la cultura, en las raíces, en la belleza. Es la convicción de que todos tenemos el potencial de superar nuestras circunstancias. Y de, como decía otra parte de ese poema, dar luz donde lo oscuro atormenta a la gente. Y esto me lleva a una última reflexión. Teniendo en cuenta el camino tan duro, tan pragmático que tuvo que recorrer, donde lo básico era aprender a leer para sobrevivir, ¿qué te dice que una vez que se convierte en profesor ponga tantísimo énfasis en las artes, en fundar grupos de baile, bandas de música? Pues fíjate, esa es la pregunta clave. Creo que nos dice algo muy profundo sobre su visión de la educación. Para él, educar no era simplemente llenar cabezas con datos para que la gente consiguiera un trabajo. Iba más allá. Iba mucho más allá. Para él, la verdadera educación, la que te permite volar, es la que también te nutre el espíritu.
Después de una vida de tanta dureza, de tanta lucha por lo básico, él entiende que lo que de verdad te salva, lo que te permite sanar y desplegar esas alas cortadas, no es solo saber hacer cuentas. Es también la capacidad de crear, de expresarte. De encontrar belleza, las artes no eran un lujo para él, eran una herramienta de primera necesidad para el alma.